Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente. Yo soy Héctor García y este es el futuro de la humanidad y estamos en, en el programa número 26 donde vamos a compartir acerca de Jesús, conociendo a Jesús y vamos a hablar acerca del capítulo de Mateo 9. Tenemos que conocer a Jesús porque Jesús no es una opción, Jesús es nuestra salvación. Tenemos que confiar en Él y tenemos que buscarlo a Él y tenemos que saber lo que Él nos ha enseñado a todos los humanos desde que vino aquí al planeta Tierra. Y sabemos que Dios es bueno, porque si Dios no hubiera mandado a Jesús, todos estuviéramos perdidos. Toda la humanidad estaría perdida. Y Jesús vino a traernos sanidad, esperanza, y vino a darnos una promesa y nos enseñó el camino que es ir al cielo, estar allá con Él. Pero muchos no van a ir. Pero vamos a empezar. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche, porque es muy importante orar a Dios, es muy importante agradecerle, es muy importante reconocer que Dios es bueno y Él ha sido siempre fiel. Él ha sido fiel siempre y nosotros no hemos sido fieles porque estábamos perdidos, pero Él vino a buscarnos y nos vino a encontrar en el peor momento de nuestra vida y Jesús envió a un mensajero, a un evangelista, a un cristiano, y nos compartieron el evangelio y nosotros tuvimos que pensarlo, y como mucha gente lo hace, se lo piensa que está siendo engañada, porque eso es lo que le enseñan a la gente en la religión. No, mira, te van a engañar, pero esa gente ni siquiera ve si ella es la que ha sido engañada, porque ni siquiera leen la Biblia. Y empezamos a leer la Biblia y empezamos a buscar el camino, la verdad y la vida que es en Jesucristo. Y queremos dar gracias a Dios por ello. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque nos llamaste. Nos has bendecido, Señor, y ahora, Señor, estamos aquí en tu presencia. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Danos sabiduría e inteligencia para entender tu palabra, para conocerte más y más, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te pedimos por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros hijos, nuestros nietos, por la gente que mira los videos, Señor, por la gente que busca de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos. Queremos tomar el arado y seguir firmes hacia adelante, Señor. Aumenta la fe, la esperanza y el amor en mi familia, en mis hijos. Y te pido, Señor, que los que no te conocen les des la oportunidad, Señor, de arrepentirse. Ábrele los ojos, Señor, para que entiendan tu palabra, para que conozcan de ti, porque tú eres el único que puede salvarnos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, en quien tienes complacencia, te lo pido por favor y guíame, Señor. Guíanos en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, amigos, aquí estamos nuevamente. Estamos en Mateo 9 y estamos aquí en este jueves y vamos a hablar acerca de Jesús. Nos interesa conocer a Jesús.
Hay mucha gente, como le digo, lo voy a repetir siempre, mucha gente sabe de Jesús. Lee la Biblia y se aprende este pasaje, pero en realidad no lo ve como debe de ser. Porque Dios nos habla, en las prédicas nos enseñan de capítulos, de versículos, de cosas así cortitas, enseñanzas de temas, enseñanzas de palabras claves. Y esas palabras claves son las que nos hacen ver el propósito de Dios en nuestra vida. Así es de que vamos a empezar. Y empieza a escribir Mateo y dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en su corazón? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Miren, Dios nos dice que tengamos ánimo, que nuestros pecados van a ser perdonados, pero tenemos que venir con la actitud con la que vino este hombre. Este hombre era paralítico, él no podía ir, entonces le tuvieron que traer. Él quería venir y le trajeron en una cama. Entonces estos hombres también tenían fe que Jesús lo iba a sanar. O sea, la fe es de la persona, no es de nadie más. Mi fe es mi fe. Lo que yo crea de Jesús, lo que yo aumente, lo que yo abrace en mi corazón, lo que yo guarde en mi corazón. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, creer en Jesús, confiar en Jesús, esa es la verdadera fe. La fe no es poner nuestra fe en una piedra, en un árbol. La fe es la confianza que debemos de tener en Jesús por sus palabras, porque Él habló. Entonces, Jesús lo perdona. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y fíjense, no es de que le hubiera dicho el Señor, este hombre que estaba paralítico: perdóname, no, nada. Dios, Jesús, vio la fe de ellos. Cuando ellos le llevaron a este hombre paralítico en su cama, Él vio la fe de ellos y les dijo: estos confían en mí. Y le dijo con seguridad: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate. Pero este ejemplo es para aquellas personas que piensan de alguna manera como los escribas, que decían dentro de sí: este blasfema, este es un blasfemo. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso algunos? Dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Otra situación: Dios conoce tus pensamientos. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe cuando tú ves que alguien está hablando de Jesús, y Dios conoce tu pensamiento. Él sabe tu expresión. Él sabe que, otro más, no, quítalo. Entonces lo quitan. Así es a veces esto de los videos en YouTube o en Facebook. Ven, está hablando de Jesús y lo quitan. Pero que les hablen herejías,
hasta los miran. Y Dios conoce los pensamientos de cada persona. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Les dijo Jesús. Porque, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete. O sea, le estaba poniendo el ejemplo. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. O levántate, toma tu camilla y anda. Para que vean que tengo poder, los perdono y los sano. Qué tremendo. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente se maravilló y empezó a glorificar a Dios. Porque Dios le había dado tal poder a Jesús. Porque los hombres no tienen poder, solamente Jesús. Ahora vamos a leer Marcos 2, del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12. El libro de Marcos, del 1 al 12. Entró Jesús sana a un paralítico, dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y la verdad nunca hemos visto tal cosa. Hemos visto la palabra de Dios. Pero vamos a leer el otro, que es en Lucas 5, 17 al 26. Y miren lo que dicen. Lucas 5, 17 al 16. Estamos leyendo la Biblia. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, miren lo que decían, ¿quién es este que
habla blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Muchas personas no ven maravillas, no ven sanidades. La razón es porque no oramos, porque no ayunamos. Es verdad, Dios hace milagros por su misericordia en las iglesias. Suceden cosas que para nosotros son milagros porque los doctores hacen una operación y salvan a la persona, porque se han complicado las cosas en nuestra vida, pero hay enfermedades que no pueden ser sanadas, y la ciencia ha descubierto muchas cosas como cómo puedes tú contrarrestar un cáncer. Entonces descubren que por medio de que cambies tu alimentación, cuando tus riñones empiezan a producir piedras, ¿qué es lo que dicen los doctores? Tienes que tomar mucha agua y cambiar tu alimentación. Pero acuérdense que ayer leímos de la lepra, y la lepra le vino a María, la hermana de Moisés, porque murmuró. Entonces, cuando viene una enfermedad, viene por el pecado. Las consecuencias que vamos a recibir por nuestros pecados que hacemos es tremenda. Vean lo que dicen en la India. En la India dicen que se te regresa el karma si tú haces mal. Pero a veces les decimos a la gente, Jesús dijo, lo que siembras cosechas. Si tú eres sangrón, pues la gente se va a portar sangrón contigo. Pero si tú eres malo con los demás, vas a recibir la misma maldad. Pero si tú te detienes y empiezas a cimentar tu vida, como leímos ayer de los cimientos, siendo prudentes, nosotros vamos a edificar nuestra casa en la prudencia, siendo obedientes a la palabra de Dios, y nos va a ir bien en la vida. Si no, no nos va a ir bien. Si nos olvidamos de Dios, nos va a ir mal, aunque aparentemente nos vaya bien. Vean cómo está la situación en todos los países, y las cosas se ponen cada día más difíciles. Y vamos a continuar leyendo, porque aquí el Señor empieza a hacer su llamado. Como siempre les he dicho, Dios te llama a que te entregues, te llama a que le glorifiques, a que lo adores, a que le obedezcas. Pasando Jesús de allí, ya vamos a pasar al llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vamos a poner atención porque suceden estas cosas. Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vean las palabras claves de Jesús. Dios vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso el Evangelio siempre, arrepiéntanse. El Evangelio es de arrepentirse.
de ponernos a cuentas con Dios. Ahora vamos a leer este mismo capítulo en Marcos 2:13. Marcos 2:13. Estamos yéndonos por partes para aprender. Porque si tú escuchas el Evangelio, vas a aprender. Llamamiento de Leví. Leví es Mateo. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose Leví le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios no vino a llamar a los que se creen justos, a los que dicen: yo me gané el cielo. Miren, hay cosas que la gente se ofende. Pero si Dios prohíbe cosas, si está prohibido por Dios, no las tienes que hacer. Pero si tú quieres vivir en desobediencia, pues tú haz lo que quieras. Porque muchas veces cuando estudiamos el libro de Jeremías, vimos que el Señor le decía constantemente, desde temprano y sin cesar, siempre les habló por medio de los profetas. Y les dijo, si tú lees Jeremías, dice: ¿por qué me provocan a ira adorando a sus ídolos? Y la gente pues se ofende. Mira, Dios respeta tanto tu decisión que si tú quieres ir a adorar ídolos, Dios te respeta tu decisión. Vete. Pero si Dios te llama a que te arrepientas y a que le conozcas, entonces tú vas a tener otra postura. Si Dios te da el entendimiento, te va a cambiar tu forma de pensar y tu forma de ver las cosas. ¿Por qué dice Jesús todas estas cosas? ¿Por qué dice Jesús que ha venido por los pecadores al arrepentimiento? Vamos a leer ahora Lucas 5:27 al 32. Lucas 5, llamamiento de Leví. Las palabras cambian. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuevamente se escuchan las palabras de Jesús: he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dios no ha venido a llamar a los que son justos. Pero tenemos que ordenar nuestros pensamientos. En la Biblia dice, en la palabra de Dios dice: no hay justo ni aun uno, no hay ni un justo. Por tanto, el Evangelio es para toda la humanidad. En esta situación, yo quisiera que alguien me escribiera o cuando estoy predicando en el camión levantara su mano y dijera: yo soy justo. Nadie es justo. El único justo fue Jesús. Pero nosotros nunca hemos hecho justicia. ¿Qué dijo el Señor? Misericordia quiero que hagan.
y no hemos hecho misericordia. No somos justos. Tan solo sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. En Mateo, cuando leímos la primera, dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Pues claro, pues están sanos, sino los enfermos. Y dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia. Vayan, aprendan lo que significa misericordia. Ten misericordia de tu prójimo. Por eso las limosnas. Por eso no tenemos poder. Ten misericordia de la gente. Compártele el evangelio. Yo a veces me pongo empático con la gente y digo, pobrecita gente, ¿no se imaginan ellos el fin que les espera si no se arrepienten? Imagínate tú ya eres salvo. Dios te bendice, Dios te da su salvación, te enseña tus planes, sus propósitos y tienes el camino seguro porque Cristo murió por ti y tú lo recibes en tu corazón y tú conoces la verdad y conoces el camino para ir al cielo. Y de repente tú ves a la demás gente y la demás gente a ti no te interesa. Tanto que no te interesa nada que ni siquiera le predicas el evangelio. Porque lo que recibiste del Señor fue gratis. La salvación es gratis. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer sacrificios, solamente tienes que creer. De tu voluntad tienes que creer que Dios en verdad te perdonó todos tus pecados, todas tus maldades, todo lo que hiciste, tus fornicaciones, tus mentiras, tus adulterios, tus chismes, tus locuras, tus blasfemias, todos los pecados que puedas imaginar. Yo he escrito así, a ver, voy a apuntar todos los pecados que de veras. Cuando escribas en un cuaderno 1, 2, 3, 4, hasta el 100, y pon ahí recuerdos. Le agarré 20 pesos a mi mamá de su monedero, un pecado. Y pones lo que te acuerdes, tenía 6 años. Luego, ¿te acuerdas de cuando dijiste una mala palabra? Me acuerdo que el día cuando le dije esto, y lo dije con odio. Y apunta, si tú vas a decir, pues son cosas de niños. No, yo me acuerdo cuando era niño, todo lo malvado que hice, que fui. Y también de niño uno es malvado, cuando uno va creando conciencia, cuando uno va creciendo. Entonces, vas apuntando todos tus pecados, robar, mentir, hasta que llega el momento que tú empiezas a hablar de las mentiras, de la falsedad, y luego empiezas a hablar de cosas, hasta que ya vas creciendo y dices, transié a le robé a lo repetí tantas veces que hiciste lo mismo. ¿Con qué te vas a justificar si Dios tiene apuntado ahí todos tus pecados? Por tanto, es necesario arrepentirse. Es primordial y necesario arrepentirse porque hay una enfermedad que se llama pecado. Y Dios vino para sanarnos. Así es de que los que se creen sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Estoy enfermo. Estoy cansado de tanto pecar. Apúntalo en tu cuaderno. Entonces, cuando tú haces memoria de esto, te debe de doler tu corazón. Te debe de doler todo lo que tus entrañas. Perdón, este polvito no me deja. Estos son los 3 evangelios que hablan acerca de Leví. Entonces vamos a leer, como estamos leyendo todo Mateo 9, a ver si alcanzamos. Hay otra pregunta que habla Jesús, Mateo 9:14, dice, la pregunta sobre el ayuno.
Hablamos la otra vez del ayuno que era importante, pero vamos a ver qué te dice el Señor. Yo solamente leo, comparo y a veces explico, pero ¿qué te dice el Señor a ti? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan, Jesús? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vamos a leer ahora qué palabras cambian en Marcos 2:18. Vamos a leer Marcos 2:18. La pregunta sobre el ayuno. Y los y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, aquí ya está otra posición donde ellos ayunaban, estaban en ayuno. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Dios nos está hablando acerca de que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos transforma. Y cuando recibimos a Jesús, nosotros somos unas nuevas criaturas. Y Dios deposita vino nuevo en nosotros y nos va cambiando. Nos va transformando su palabra. Y miren, estas cosas a veces son difíciles, pero habla del ayuno. Cuando vino Jesús, Jesús estaba con ellos. Y ellos le decían: ¿por qué no ayunan? Porque yo estoy aquí. Esa era la respuesta. Pero cuando Jesús se fue, ahora sí, Jesús se fue y está a punto de regresar. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Cuando el Señor nos dice: velad y orad en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán al planeta Tierra. Porque viene la destrucción, el mal está aumentando, la maldad está aumentando, el amor de mucha gente se está enfriando. Hay mucho odio en el mundo, pero el amor por Cristo se está perdiendo. A la gente ya no le interesa mucho Dios. Eso es lo más triste. Entonces nosotros tenemos que pensar acerca de todas estas cosas. Lucas 5:33. Lucas, a ver si es 5. Lucas 5:33. Ese 6 me equivoqué. Acá está. La pregunta sobre el ayuno. A ver, vamos a ver qué dice Lucas. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y es la importancia cuando Jesús nos enseñó acerca del ayuno y de la oración. Y todavía tienes más poder cuando tú eres un hombre generoso y le das dinero a los pobres o compartes de lo que tienes.
no mirando si tiene dinero o si no tiene dinero, o sea, nada más por tu corazón generoso, ay, te va. Cuando hoy en día pasa la basura y ya nadie quiere dar dinero, porque también se lo gastan en otras cosas, pero si tú eres generoso, si te cae bien, si por lo que sea, tú eres generoso, te va a ir bien. Miren, le doy a platicar, tengo un concuño. Él tiene un dicho que dice que el dinero va, dinero viene. Y sin saber él, sin conocer la ley de Dios, o sea, esto es una ley de la generosidad. Él a veces es desprendido. Así como le cae dinero, él así, órale para acá, órale, dispara, le da a la gente dinero y él es así, pero él no conoce de Jesús. Él no quiere saber de Jesús nada y sin embargo él se jacta en eso que él hace. Él se jacta y dice, no, yo le ayudo a los pobres y a mí me va bien y ok, yo cuando no era cristiano yo decía, pues tiene fe, yo no tenía dinero y yo apenas comenzaba. Me había casado con mi esposa, chiquillo, de 15 años y estaba yo allí y lo veía él que, no, era yo gano mucho dinero y es para todo, lo que yo gano es de todo, o sea, era un presumido, como decimos así cotidianamente, lo presumido. Él traía televisión y tenía todo, era el riquillo pero compartía él todo. Entonces, cuando él practicaba eso de la generosidad, aunque lo hiciera por creerse algo, sucedía lo que dice Jesús, lo que tú das se te devuelve. Entonces a él le iba bien siempre. Entonces dice la oración, dice muchas veces y hacen oraciones, ayunan muchas veces y hacen oración. Y nosotros los cristianos a veces ni ayunamos y con trabajos oramos. Como el canto que canta Chuy García en la iglesia que dice que es tan difícil orar porque no tienes tiempo. O quieres orar rápido porque ya tienes ganas de ir a ver la novela o tienes ganas de irte con los amigos o estar haciendo otras cosas. Pero es necesario entrar en esto, en la oración y en el ayuno. Jesús les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, si está de fiesta, ¿cómo está el Señor con ellos? ¿Cómo pueden? Ay, ponte a ayunar. No, pues no. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Y hoy es el tiempo. Jesús está pronto a regresar. Y nosotros ni siquiera hemos ayunado 3 días. Hay unos que dicen que ayunan 40 días, pero la verdad eso es en lo secreto. Nadie tiene que decir, no, yo ayuno, no seas hipócrita como dice Jesús. Si tú ayunas, no se lo digas a nadie. Que nada más eso sea entre tú y Dios. Que no le digas al hermano, ay hermano, voy a ayunar. No, ya ahí pierdes. La cosa es ayunar y orar solo. No, yo oro todos los días. No, sabemos que oramos. Sabemos que muchos oran y otros ni oran. Y otros nos cuesta trabajo orar. Porque a veces también no alcanza el tiempo. No nos alcanza nuestro tiempo. O sea, cada día los días se hacen más cortos. Dice, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. O sea, nadie va a cortar un vestido nuevo porque ahora le vamos a hallar el entendimiento que nos dice Dios porque las palabras son claves. Tú tienes un vestido nuevo y un vestido viejo y tú no le vas a cortar al vestido nuevo para parchar el vestido viejo, entonces echarías a perder el vestido nuevo.
Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. O sea, el otro vestido no armoniza con el parche. Vean por qué a veces cuando leemos decimos, es que no sé qué explicarles, no sé qué decirles, porque ni yo le entiendo, pero cuando vemos los tres pasajes, esta es la situación. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derrama. Y eso lo sabemos, es que el cuero está viejo, lo echas y tiene que fermentar. Y cuando fermenta el vino se hincha. El jugo de uva, tú preparas, se hincha. Entonces, si tú lo hiciste una bolsa de cuero viejo, pues ya no va a tener ese poder para retenerlo y lo revienta y explota y se derrama. Y los odres se pierden, o sea, se pierde tanto o sea, se rompe, se pierde la bolsa. Es una bolsa de cuero, los odres. Dice, y los odres se perderán. Y el vino se derramará, se desperdiciará. Entonces, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservarán. O sea, resistirá la bolsa. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. O sea, por eso meten el vino en barriles y dicen, lo guardamos. Haga usted el jugo de uva. Esto es bendición, esto es hasta medicinal. Usted compra unos 2 kilos o 3 kilos de uva y los lava bien y los mete a la licuadora, los licúa así bien y usted lo echa todo en un frasco de vidrio. Le pone una servilleta y le pone la fecha, 1 de enero, ahí está, ya lo hice. Usted va a contar 15 días. Ya en 15 días le vas a ver así como a sidra. A los 21 días usted lo prueba y algo pasa y se alcoholiza el jugo de uva. Entonces usted lo saca y lo prueba. Sabe delicioso. Y con una copita así chiquita, usted tiene males estomacales, úlceras o cosas así, agruras o algo así, así poquito vino, porque ya se convierte la uva, se transforma en vino, se fermenta, entonces eso le sirve medicinal, es medicinal. Y, y no se ponga a hacer vino, porque luego después dicen que uno es borracho. No. Si supieran lo que planta tu viña y tú puedes probar del jugo por tu jornal, por tu trabajo, pero a causa de las borracheras y del mal testimonio es mejor no tomar. Pero el vino adulterado es otra cosa, el vino que se hace hoy en día es otra cosa, pero es por la medida. No había problema, pero por el testimonio hay problema. Por eso decidimos no tomar y decirle a la gente que no tomamos, y cuando vamos a algún lado no tomamos. Es muy difícil aprender a vivir así. Entonces ya nos vamos con la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Miren lo que sucede, 2 acciones en un mismo capítulo. Dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue salva
desde aquella hora. Vean la situación. Jesús le dijo, cuando volteó la miró y luego le dijo. O sea, Jesús ya sabía. Y le dijo, ten ánimo, porque se volvió y la miró. Ten ánimo. Fíjense en esos detalles. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que los que tocaban flauta, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se empezaron a burlar de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró Jesús y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. O sea, se divulgó la noticia. Pero vamos a ver las palabras diferentes en Lucas 8 del 40 al 56 y en Marcos 5:21. Vamos primero a Marcos 5:21. Miren cómo lo dice de esta manera. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud de gente, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, aquí ya dice que era un sacerdote, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Otra actitud que no dice el otro evangelista, el otro discípulo, y le rogaba mucho diciendo, que hace falta que nosotros le roguemos a Dios. Le rogaba mucho. Y nosotros a veces nada más le pedimos de una vez a Dios y ya, y si está bien, si no, ni modo. No, hay que rogar al Señor. Rogar es pedirle diario por lo mismo, si tú quieres. Entonces él le rogaba mucho al Señor, diciendo, mi hija está agonizando. Fíjense, aquí le está diciendo que estaba agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó el manto, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Fíjense, le tocó el manto y Jesús sintió que salió poder de él. ¿Y quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, viniendo de casa del principal de la sinagoga, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Aquí ya habla cómo fue más el evento. Aquí ya dice el nombre de los discípulos que fueron con Jesús. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis?
porque están alborotados y llorando? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró sobre donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diera de comer. Qué tremendo esta historia. Entonces vamos a leer lo que dice Lucas 8:40 al 56. Todavía vamos a ver esta misma historia. 8:40 al 46. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y lo vuelvo a leer porque de todo lo que leamos, usted va a oír mucho, y si no lee, va a aprender algo. Y miren lo que dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Ve cómo empiezan las tres historias? Empiezan diferentes. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado todo su dinero en médicos, todo cuanto tenía, y que por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, Jairo, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Impresionante, amigos. No, este capítulo me muestra muchas cosas del Señor bien padres. Y vamos a seguir para terminar este estudio. 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: miren, que nadie lo sepa, pero salidos
ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquí no tengo referencias, pero vamos a seguir leyendo. Un mudo habla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. No, estos querían agarrar a Jesús en algo. Y estamos en este hecho. Mateo 10:25 dice esto. Vamos a leerlo. 10:25, ¿cómo le dice? Dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? No, aquí habla de una forma de que estos hombres, los fariseos, le decían, echa fuera demonios por Beelzebú. Entonces, ellos estaban blasfemando de Jesús. Mateo 12:24, miren lo que dice en el 12:24. Todo esto lo vamos a ver nuevamente cuando vamos estudiando 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Estas eran las palabras de ellos y se lo dijeron varias veces. Marcos 3:22, miren lo que dice en Marcos 3:22. Aquí lo tengo. Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Esto decían estos hombres porque ellos habían visto algo que era increíble, resucitar a un muerto. Ellos se admiraban porque resucitaba a los muertos y luego hacía que el mudo, me equivoqué, resucitó a la niña y lo veían, y luego Dios les devolvió la vista a los ciegos, y luego un mudo habló y al mudo le ordenó que estaba endemoniado y echó fuera al demonio, y el mudo habló y la gente se maravilló y por eso decían estas cosas. Lucas 11:15 también habla acerca de lo mismo. Miren. Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces, lo querían, estaban siempre como decía la profecía, blasfemaron de Jesús. No quisieron que él reinara sobre su pueblo. Entonces, tengo nada más estas referencias aquí, pero aquí Jesús empieza a hablar acerca de la mies es mucha. Y como ahorita saben ustedes, la explosión demográfica ha crecido la humanidad, somos más de 7,000 millones de habitantes en la tierra. Y miren lo que dice Jesús, la salvación vino para toda la humanidad. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo está la gente hoy en día? Igual, pobrecita gente, sufriendo con enfermedades, sufriendo con un montón de males, con diabetes, Entonces la gente, ¿cómo están los chavos? Perdidos, sin Cristo, sin dirección, sin fe, sin esperanza. ¿Cómo está todas las personas? Están unos en las drogas, unos en el alcoholismo. Ahorita todos se fueron a ver el partido del Atlas.
No, hombre, ahí están, en vez de buscar al Señor, en vez de decir voy a tener un ratito de intimidad, al rato ya nomás ves las noticias, o sea, pero ahí están perdiendo el tiempo. Vean cómo está el estadio, cómo está la pandemia y cómo están. Y la mies es mucha y están en el estadio todos perdidos como ovejas que no tienen pastor, con sus, con sus corazones desviados, apasionados por el deporte, por qué es su pasión, qué es lo único por lo que viven. Pobrecitos. Y así los mira el Señor, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Somos pocos los que estamos compartiendo el evangelio a veces, porque muchos no lo comparten, les da pena o están afanados, como les estaba explicando el otro día. El afán, los problemas, todo lo que viene hace que no hagas, que no estés haciendo la voluntad de Dios. Entonces el Señor nos manda, dice: a la verdad la mies es mucha y más pocos los obreros. O sea, la mies es mucha, más los obreros pocos, dice. Rogad, pues, aquí el Señor está diciendo que los que no están haciendo algo, que por favor se pongan a orar, a rogarle al Padre. Y dice Jesús: rogad pues al Señor de la mies, al que es dueño de todo, que envíe obreros a su mies. Está hablando Jesús acerca de su pueblo Israel, pero de dos pueblos Dios hizo uno. Ahora está hablando de toda la humanidad. Tenemos que rogarle al Señor que envíe obreros a todos los rincones de la tierra. Y no solo que los envíe, que se levanten de donde están y le compartan a su prójimo, a su vecino, el más próximo. Oye, yo quiero ser misionero, o sea, aquí hay tanta gente que no conoce de Jesús y me quiero ir al África, me quiero ir a Estados Unidos, No, aquí. Ahí va, ahorita las iglesias están vacías y tenemos que llenarlas. Entonces, miren, tengo unos versículos aquí. La mies es mucha y vamos a leer Mateo 4:23. Nos vamos a regresar un poquito atrás de lo que ya hemos estudiado. 4:23. Miren lo que dice 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que hizo Jesús ahí en Israel. Lucas 4:44 creo que habla de lo mismo. Lucas 4:44. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Sí, predicaba en las iglesias. Pero vámonos mejor a lo triste. Cómo el Señor miraba a la gente. Y lo vamos a leer. Primera de Reyes 22:17. 22:17. Vamos a ver qué Dios nos hace ver aquí. Aquí lo tengo ya. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Aquí tendremos que leer el contexto. Vino pues el rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad? ¿O lo dejaremos? Y él le respondió: sube y serás prosperado, y el Señor la entregará en tu mano, en la mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad? En el nombre del Señor. Era un profeta.
Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa. O sea, no tienen Señor. Dios sabe muchas cosas de la humanidad y sabe cómo vivimos. Segunda de Crónicas 18:16. Segunda de Crónicas. Vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas 18. Dos atrás, aquí está. 17. Aquí lo tengo. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Otra vez, esta es la misma historia de Micaías, cuando iban a pelear y iban desorientados. ¿Y cómo está la gente hoy en día? De igual manera está desorientada. Aquí vamos a ver Zacarías 10:2. Vamos con Zacarías. Zacarías, sí, aquí lo tengo. Un libro profético. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufren porque no tiene pastor, porque no tienen pastor. Dios vino al pueblo de Israel, no tenían pastor, y Dios viene y nos dice que toda la gente hoy en día está como ovejas sin pastor. Miren, me asomo aquí atrás, están los indigentes y están los drogadictos, y los miramos y los vemos como que no tienen pastor, y vamos y les hablamos que se acerquen a Jesús. No les interesa, nomás nos dan el avión y siguen en su rollo. Nuestros vecinos igual. Nos dicen religiosos: usted es bien religioso, me dice. Usted lee la Biblia. Y cuando les damos consejos se burlan de nosotros. Aunque usted no lo crea, les damos: oiga, fíjese, este problema lo tenemos que arreglar. El Señor dice que debemos de arreglarnos, que hacer un justo juicio, y que esta situación está así porque tiran la basura. Y les decimos, y cuando les mencionamos del Señor, les hablamos que al Señor no le agrada que peleemos, que estemos de acuerdo, y la gente nos arremeda. Así le hacen. Y luego vi que los psicólogos dicen que una persona que debe de mirar a los ojos, que la forma de cruzar las manos, o sea, puros rollos acá, que dice que hablamos por señales, que notamos inseguridad y que todas esas cosas. Yo me quedé, oye, y estaban hablando acerca de mirar a los ojos. Cuando tú vas y miras a una persona a los ojos, yo lo hago, pero oigan, cuando uno dice: ¿sabes qué? No tengo ni ganas de verle la cara a esa señora porque sé que se burla de mí. Y yo me volteo para otro lado y les estoy, hasta cuando saco la Biblia la leo y estoy explicando así, ni siquiera quiero voltearla a ver a los ojos porque sé que está, o sea, es religiosa. Esas sí son religiosas, que dicen que creen en Dios, pero no obedecen a Dios. Son religiosas de templo, como me dijo una señora. Dice: yo no soy cucaracha de templo, para que no piense, me gusta ir al templo, pero no soy cucaracha de templo. Y yo me quedé: no, pues yo no dije nada. Marcos 6:34. Miren lo que dice Marquitos. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso es lo que debemos de hacer. Aquí fue cuando fue la alimentación de los 5,000.
cómo Dios miraba a la gente y cómo debemos de mirar nosotros los cristianos a la gente. De igual manera, debemos de ser empáticos, debemos sentir empatía. Esas personas están perdidas. Nosotros estábamos como ellos, perdidos, y alguien vino y nos vino a señalar el camino que era Jesús, que es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces el Señor nos pide a nosotros ahora que roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Este es un mandamiento, amigos. Este es un mandamiento. Lucas 10:2. Vamos a ver qué dice Lucas 10:2. Y lo voy a leer desde el contexto, sí. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, Jesús iba a ir, pero él envió a otros, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden en el camino, por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y si les dan posada en esa casa, dice, y posada en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan por delante, y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganles, decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero estos sepan, esto sea de advertencia. Por esto, sabed que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Vino el reino de Dios, vino la oportunidad para ustedes de convertirse a Cristo. Vino el plan de Dios a su vida, el reino de Dios, y mucha gente lo va a rechazar. Quiere seguir perdida como oveja sin pastor. Y nosotros hay que rogarle al Señor, Señor, envía obreros. Señor, yo hago un trabajo aquí, un trabajo por el Face, a veces lo paso a YouTube, pero yo le digo al Señor, envía obreros, Señor, envía misioneros, envía de los hermanos que están en alguna iglesia cerquita de tu casa, allá por donde tú vives. Si vives en San Luis, si vives en León, si vives en México, si hay cerquita de tu casa, si tú has oído este mensaje, acércate a una iglesia cristiana que enseñe la doctrina de Jesús, que enseñe lo que Jesús enseña. Pero si empiezas a ver que dicen cosas raras, yo te puedo explicar. Si me escribes, oye, ¿por qué las iglesias cristianas que hablan de la prosperidad y te quitan tu casa y te piden puro dinero? Yo te puedo explicar, pero necesitas primero acercarte en tu cuarto, aquí así, por ejemplo, tu cama, tu cuarto, en lo secreto, buscar al Señor y decirle, Señor, no te conozco, quiero conocerte más, quiero entender tu palabra, quiero hacer algo por mí, en mi persona, dame entendimiento para hacer algo, para conocerte. O sea, tienes que hacer algo, como cuando dice el Señor, que daremos fruto. O sea, ¿quién va a dar el fruto? ¿El Señor? ¿El Espíritu o tú? Nosotros tenemos que dar fruto, tenemos que cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de pensar.
¿Y cómo va a cambiar nuestra manera de pensar? Pues leyendo la Biblia, oyendo los consejos de Jesús. Y nosotros, si Jesús dice que seamos prudentes en nuestra forma de hablar, pues detente y ponte a pensar que sea yo prudente. Fíjate cómo hablas y cuando tienes problemas con tu esposa, la regué otra vez. Es lo que sucede a veces cuando platico con mi esposa y digo algo que no está bien. Ella me llama la atención y vieran que se siente bien gacho, porque después anda uno como el perro con la cola entre las patas. Pero, pero cuando uno agarra la onda, me equivoqué, Señor, perdóname, me equivoqué, no quise decir eso, no quise pensar así, y enderezas las cosas, pides perdón, le dices a tu esposa con todo y tienes que quitarte esa pena porque a veces uno como hombre, todos los seres humanos somos así, yo creo, porque no queremos ir a pedir perdón, no queremos humillarnos ante los errores que tenemos. Nos sentimos que nosotros tenemos la razón y no, nos equivocamos siempre. Juzgamos mal las cosas, siempre le echamos la culpa a los demás. Miren, si algún día tú caminas, y a mí me ha pasado, paso por la calle y me ven, y luego me reprochan otro día que no los saludé, imagínense. O cuando pasas y toda la gente, hay muchos ahorita, muchos que piden dinero. Hay mucho, está creciendo el hambre en la tierra, hay más pobreza, hermanos, amigos. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que hacer tenemos que cuidar lo que el Señor nos da y tenemos que hacer lo que el Señor nos pide y Él nos va a bendecir, tenemos que hacer su voluntad. Y sobre esto de rogar, rueguen al Señor, rueguen al Señor. Y una mejor manera de orar es yo orar por ti para que tú crezcas, aprendas y tú seas valiente y le prediques a tu vecino, a tu misma esposa, porque hay veces que los esposos no quieren hablar con su esposa o la esposa no quiere, o sea, ya la esposa ya está yendo con Cristo, pero no quiere decirle a su esposo porque tienen pleitos. Ya llegará el momento, entonces lo que tienes que hacer es rogarle al Señor, ponerte en oración para que tú puedas ser ayudado por alguien que Dios envía. Dios envía gente que predica verdaderamente su palabra. Si alguien viene a la puerta de tu casa y te toca y te preguntan algo y te dicen, nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios. Mira, si no traen la doctrina de Cristo, no les digas bienvenidos. Así está escrito. Si no traen la enseñanza de Jesús, si no te hablan de la salvación de Jesús, Jesús vino a traer un mensaje de amor, de paz, y vino con el mensaje del arrepentimiento. Si no te traen el mensaje del arrepentimiento, de la gracia de Jesús, no le digas bienvenido. No, usted lee la Biblia. Sí, yo la leo. Y si no la leo, pues tampoco, que no te engañen. Que vengan y te hablen de Jesús. Jesús vino a morir en la cruz para salvarnos. Vino a morir en una cruz para ponernos en un lugar que no merecíamos. Ayer que leí acerca de los leprosos al principio. Y ahí habla de que Jesús es el sumo sacerdote. Y que Jesús fue el sacrificio mismo para nuestra salvación. Así es de que Jesús murió por ti y por mí en la cruz para darnos redención, salvación y vida eterna. Nos vino a bendecir. Pero tú tienes que creerlo y no ser religioso. O sea, yo no soy religioso, yo soy normal. O sea,
No ando con rollos así de cosas que muchos dicen y hacen, como las religiones extrañas. Hay que ser una fe sencilla, una fe sencilla, congruentes, o sea, dispuestos, amables, bondadosos, con frutos del Espíritu, o sea, siendo gozosos, contentos, agradecidos, hospedadores, amables, o sea, todas esas actitudes que Dios quiere que hagamos, porque eso se llama misericordia, quiero que hagan. Pónganse en el lugar de la gente. Y esto es bien difícil, amigos. Ponte en el lugar de tu vecino. Yo a veces hablo con mis vecinos y me pongo en su lugar y como son ellos mal hablados y así, me da tristeza porque yo sé a dónde van a ir. Como un día le estaba hablando de Jesús, ya sabe que Jesús dice que nos portemos bien y luego le hacen, ay, tú Jesús, y pues ni modo. Si no quieren nada con Jesús, si no les interesa Jesús, pero ahí están. Ellos también mismo cuentan sus historias. Nada más porque soñaron que dijeron, soñé a Jesús. No, pues ¿qué soñaste? Solamente es un sueño. Pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor son mentiras. Porque uno habla de la Biblia y ellos piensan que porque soñaron ya Dios me ama. No, Dios aborrece a los hacedores de maldad, aborrece a los que hacen iniquidad. Dios ama al que le ama. Hay veces que mucha gente dice, no, ¿qué estás diciendo? Que a lo mejor estoy blasfemando. No, ahí está, mira. Jesús hace una orden y le dice a la gente. Es una pregunta que hace Jesús. Dice, ¿me amas? ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Híjole, si tú no guardas los mandamientos del Señor, tú no lo amas. O sea, ¿para qué hacernos patos? O sea, tú no amas al Señor, o sea, tienes que obedecer. Tienes que guardar los mandamientos. Ahí está la prueba de que no amas a Dios. Entonces las personas tienen que aprender que si que yo les digo a veces, ¿tú amas al Señor? Sí, yo lo amo con todo mi corazón. ¿Cuánto lo obedeces? Ahí está el nivel de amor que tú le tienes al Señor. Sé que tenemos nuestra personalidad y a veces nuestras cosas que tenemos que ir a trabajar, pero hay que darnos tiempo. Hay tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si tú ay, yo no puedo orar en la mañana, así, ay, hermano, yo no puedo orar en la mañana, me tengo que levantar temprano para darles de comer a los niños y a la escuela, ay, ojalá hubiera seguido la pandemia para que no llevaran a sus niños a la escuela. Ay, ¿por qué dice eso, señor? Sí, miren, y miren, es que ya viene Jesús. Ya pronto va a aparecer el anticristo. Y se están preocupando por los niños en la escuela, por la carrera, los de la universidad se están preocupando. Ay, mi carrera, y Jesús ya viene. Cuando debemos de estar ocupados en la oración. O sea, hay que hacer nuestra vida, hay que sigan estudiando los chavos y que lleguen a una carrera. Pero hay que levantarse media hora más temprano, a orar a Dios, a rogarle al Señor, usa a mi hijo, que predique, que haga esto, que haga lo otro, que haga la voluntad de Dios, yo oro por mis nietos y le digo, Señor, úsalos. Primero que te busquen, que cada mañana levantarse, no nada más sean como aquellos que salen,
ya se visten, se bañan, se visten, se comen, traen café en la mano, la galleta, salen a la calle y nada más le echan una persinada. ¿Y eso qué? No, es que me encomendé a Dios. Mira, levántate más temprano. No seas como los religiosos. Ven, preséntate delante del Señor y dile, Señor, heme aquí. Me vengo a presentar delante de ti, Señor, porque quiero ser conocido de ti. Ahora traigo mucho eso porque eso es lo que quiere el Señor. Es muy peligroso decir, ay, yo soy cristiano, o yo soy de tal religión, pero que el Señor no te conozca, o sea, porque te va a decir, nunca te conocí, nunca tuve una relación contigo. Habla con el Señor y dile, Señor, vengo a platicarte mis cosas. El Señor ya la sabe, pero tú vas a ir con el Señor. Miren, así lo vamos a hacer literal. Señor, vengo a contarte mis problemas. Tengo un problema muy grave. No tengo para la renta. Yo sé que tú puedes hacer un milagro, pero ayúdame. Señor, mi esposo está enfermo. Tú puedes hacer un milagro. No queremos sufrir, Señor, pero hágase tu voluntad y no se haga la mía. Ayúdame, dame fuerza y poder para enfrentar esta situación. Señor, los niños, ayúdame a educarlos. Dame de tu paz. No le pidas paciencia al Señor. Mucha gente dice, dame paciencia, Señor. No, hombre, estudien lo que es la paciencia. Pídanle paciencia al Señor y Dios les va a mandar más pruebas. ¿Por qué Dios te va a mandar más pruebas? Para que aprendas a ser paciente. Prueba tras prueba. Envíame, Señor, más. No, ¿cómo les diré? No, mejor mándame paz. Mándame, Señor, de tu paz. Dame paciencia, es como si le pidieras pruebas al Señor. Para que aprendas a ser paciente. O sea, no sabes qué es ser paciente. Dios te envía una prueba una angustia, para que tú después estés paciente, como los enfermos, así. No hagas nada, estás enfermo, no trabajes, estás enfermo, es que tengo que trabajar, enfermo, para que tú aprendas a ser paciente. Dios te envía una enfermedad para que aprendas a ser paciente. Entonces ya cuando eres paciente, eres un paciente porque está enfermo, los pacientes están en el hospital. Este es el paciente que está enfermo de tos. ¿Por qué tiene? Pues no puedo ni caminar. Ahí está, pacientemente. Aprovecha el tiempo. Pacientemente esperé en el Señor. Esperé su respuesta, su ayuda. Y empieza a platicar con el Señor así de fácil. Dale tu tiempo al Señor. Pon una alabanza, pon ahí un canto y cántale al Señor. Mi esposa cada rato la oigo cantar. Ella ya pone pistas y se agarra cantando. Y a veces le digo, yo no has cantado, ponte a cantar. Ya para qué quiero escuchar los cantos de, de los hermanos que están ahí en YouTube. Ya mi esposa pone la pista y ella se pone a cantar. Por eso les digo que me quitaron un video de YouTube porque mi esposa cantó y dijeron que había violado yo el protocolo de no sé qué y quitaron un video, me quitaron porque violé y yo dije, sí, ahí le puse, pues la que canta es mi esposa, pero que el derecho de autor, uy, no, ahí tengo unas cositas para decirles a los cantantillos que ponen su derecho. Las alabanzas no son de los cantantes. Las alabanzas son del Señor. Dios no comparte su gloria con nadie. Las alabanzas son para que adoremos y alabemos al Señor, no para que hagamos negocio. Yo soy alabancero y saqué mi disco y es mío y aquí yo me mantengo. Ese es un negocio. Porque si fuera Dios te hubiera
Dios los hubiera bendecido más a esas personas y esas personas no ponen ahí. ¿Sabes qué? Libre acceso pueden usar para, para que alaben en las iglesias, para que hagan videos y pongan ahí las canciones y alaben al Señor. Pero yo no puedo entonces cantar una canción aquí. Si le digo a mi nieto, tráete la guitarra, vamos a cantar. Vamos a cantar una canción. Ah, no, es que los derechos de autor. Entonces, esta no es alabanza del Señor. Esta no es alabanza del Señor. Las alabanzas del Señor son para su pueblo y son para que le adoremos y con libertad. Porque le decía el otro día, el Señor no nos vende nada. Él nos va a decir, vengan y vengan a probar gratis del agua de la vida. Vengan sin dinero a comprar leche y miel. Ahí están los versículos. Muy bien, hermanitos. Dios los bendiga. Un saludo para todos, para Joana. Buenas noches, hermano. Está para mi querido amigo Antonio. Antonio, Dios te bendiga. Humberto Fuentes, hermano, Dios te bendiga. Ahora no hay, acuérdense que les digo, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Jesús. A ver aquí, ¿quién más está? Ángeles Olivares. Ángeles Olivares, Dios te bendiga. Hermanos, un saludo para todos. Voy a seguir orando y oro siempre por todos los del Face y el YouTube, por todos los que ven el programa, compartan y pues yo no sé cómo es esto cosa del Face bien, me dicen que le tienen que poner like, que suscribirse, que para que lo vean mucho los videos, pero le digo, ay, Dios va a poner así el video, una persona lo va a ver y si le gusta va a ver todos los videos y va a aprender y va a ser va a aprender mucho viendo los videos, los viejitos que tengo de Jeremías, de Isaías, de Proverbios, de los Salmos. Dios me ha bendecido y me ha dado esa oportunidad, porque ahorita estamos en peligro todos podemos enfermarnos, podemos caer gravemente con lo del coronavirus y podemos morir. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, confiando que si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos y morimos para el Señor, porque del Señor somos. Y si viene el Señor en el arrebatamiento, pues qué padre. De todos modos vamos a vivir la experiencia. Vivos o muertos, el Señor nos va a resucitar a los que están en Cristo. Si la gente no está en Cristo, lo lamento. Como la señora aquella del camión que me dijo. Yo les compartí y ella entendió el mensaje y luego dice, le hablé yo a los cristianos, ¿hay algún cristiano que me dice, no, yo soy cristiana? Ah, sí, pero soy católica, soy cristiana católica. No. O eres cristiano o eres católico. Así es de que no te ofendas. Tienes que aprender la diferencia entre cristiano y católico. Porque yo entiendo y yo pues estudié. Católico quiere decir universal. Y cristiano quiere decir sigo a Cristo. Nada que ver con universal. El evangelio yo sé que es para todos, para todo aquel que cree. Pero hasta ahí. Hay muchos que creen, pero ay, perdón. A muchos, por ejemplo, sin hablar mal, sin decir nada así, los católicos, o sea, a ellos hay que quitarles mucho creer, porque ellos creen en todo, creen en lo que no es correcto, entonces hay que quitarle, irá nada más. Es como un árbol que tiene muchas ramas. El árbol es Jesús y nada más tienes que creer en Jesús, pero pues sacan sus ramas ahí, creen en San Judas, en San Martín de Porres, creen en San sabe quién, en San Pillín, en el Zancudo y no sé, tantos santos que tienen. Así es de que tenemos nada más que creer en el único que es digno, que se llama
Jesús. Dios les bendiga, buenas noches hermanitos. Mañana lo pongo en el Facebook este video y mañana nos vemos para ver el capítulo 10 de Mateo. Dios les bendiga hermanitos y hasta luego. El Señor los guarde.